Buenas tardes y bienvenidos a todos a un programa más de Expansión por ADN 40. Soy Eladio González y les doy la bienvenida. Hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa, es el tema del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud ya ha declarado este virus como una pandemia y pues aquí en México estamos a la expectativa de los efectos que vaya a tener no solo sobre la salud pública, sino también sobre la economía y los negocios. Y bueno, para hablar de este tema y despejar muchas de las dudas que todavía tenemos en torno a él, me acompañan hoy en el estudio Javier Tello, quien es analista en políticas de salud y médico cirujano por la UNAM, y Pepe Ávila, que es reportero de economía de Expansión. Muy buenas tardes a los dos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Javier, el caso de detecciones, el número de detecciones, mejor dicho, aquí en México es todavía relativamente bajo o demasiado bajo. ¿Qué está pasando? ¿No estamos detectando los casos que existen o es que todavía la epidemia, digamos, o el brote todavía no ha acabado de, digamos, tener toda su virulencia aquí en México? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es parte y parte de las dos cosas, ¿no? Aunque en realidad no tenemos la evidencia para decir en qué parte estamos, precisamente porque no hemos realizado el número de pruebas suficiente para poderlo conocerlo a fondo. ¿Qué es lo que sí sabemos? Lo que sí sabemos es que no tenemos muchos casos graves porque ya se estarían manifestando de alguna manera. Sin embargo, y esto es lo que hasta el día de ayer se había estado cuestionando, no estamos realizando ni por error la cantidad de pruebas de detección suficientes como para poder dimensionar el problema. ¿Cuál es la cantidad de pruebas que se están haciendo en este momento? ¿Qué se sabe al respecto? Vemos que de todos los países que se encuentran afectados, uno más grandes que otros, etcétera, México apenas ha realizado 0.3 detecciones por 100,000 habitantes, es decir, 3 pruebas por cada millón de habitantes, ¿no? Sabemos que, número uno, no contamos en México con pruebas de detección rápida, que tenemos que hacerlas mediante estudios de laboratorio que tienen que ser avalados en lugares donde lo trabajan muy bien, como el INDRE, el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, pero esto es logísticamente complicado. Esto hace que solamente en 20 y tantos centros en el país es donde se llevan a cabo las pruebas. Entonces, realmente no tenemos la capacidad de estar nosotros buscando y haciendo este tamizaje como fuera propiamente debido, ¿no? Muy bien, o sea, estamos claros que entonces en el caso de la detección el país no está mostrando una gran capacidad. ¿Estamos preparados para atender los casos que se espera que vayan a ir surgiendo en las próximas semanas? Ojalá y estuviéramos mejor preparados. La realidad es esta. La realidad es que al día de hoy no sabemos, y sino que alguien nos lo muestre, cuál es la partida presupuestal específica para atender una contingencia de esta magnitud. Es decir, el caso, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, por ejemplo, que es el sitio donde mejor se pueden atender este tipo de problemas, atienden 600 pacientes con influenza cada año aproximadamente y no tienen un presupuesto para ellos. Tienen que estar viendo de dónde se los van a pagar. Es decir, el presupuesto operativo que tienen los hospitales, o que por cierto está tiene un subejercicio, ya está recortado, y todos estos temas que hemos estado viendo con base en el presupuesto en salud, no contempla además este tipo de contingencias. Entonces, ¿cuál va a ser el costo de los 10, 100, 1,000 o 10,000 pacientes que tengamos y de dónde se van a pagar? No lo sabemos, en primer lugar. En segundo lugar, pues tampoco es un secreto que tenemos en este momento un sistema de salud que está pasando no por su mejor momento, con un desabasto de cuestiones básicas importante y en el que tenemos carencias a nivel tecnológico y a nivel de insumos. Hoy en día, hasta el día de hoy, tú te puedes encontrar médicos que atienden terapias intensivas que se encuentran asustados porque les faltan equipos básicos de protección. Si en este momento tuvieran ellos los pacientes en las unidades de terapia intensiva, los profesionales de la salud no van a tener cómo protegerse. Y hasta hace algunos días el secretario de Hacienda dice que van ya a tener una parte presupuestal que va a manejar la oficial mayor de Hacienda para comenzar a hacer licitaciones.
creo que no es una respuesta muy rápida cuando debieras estar protegido. Por último, ¿qué está pasando en donde tenían buenos sistemas de salud, como en algunos países europeos o como en el caso de Italia? Bueno, de todos modos han estado siendo rebasados. Entonces creo que más bien deberíamos ser bastante cautos y protegernos bastante para tratar de evitar que se salga de control en la capacidad de nuestro sistema de salud. Justamente, o sea, hablas de deficiencias en la detección, de deficiencias en la atención, ¿no? Por una falta de infraestructura en este momento y de presupuesto. Entonces, ¿cuáles son las medidas de contención que deberíamos estar tomando? Y yo ya no sé si esto ya depende solo del gobierno o también las empresas, la sociedad civil, en fin, ¿qué medidas deberíamos estar tomando todos para tratar de contener esta epidemia, ya que pues parece que las cosas no están de nuestro lado por la parte de la atención? Es correcto. Y mira, no se trata tampoco de poner un escenario fatal, sino que hay que poner un escenario realista. ¿Qué sí sabemos? Sabemos todas las medidas de contención personal que deberíamos tomar. Deberíamos nosotros empezar ya a practicar distanciamiento social, ¿sí? El no asistir a un centro de trabajo, el poder estar trabajando desde casa, el no estarnos tocando mutuamente, el protegernos, el lavarnos las manos continuamente, todo este tipo de cosas que son realmente fáciles y que no cuestan dinero, eso podríamos nosotros implementarlo. Creo que como sociedad tenemos la obligación de sí estar preparados, de no esparcir rumores, de no esparcir mala información, etcétera. Y creo también que hay un papel importante en la iniciativa privada que pudiera colaborar muchísimo para dar la información correcta, primero, y en segunda, para ver, bueno, cómo puede colaborar y cada quien poner su granito de arena para que esto, con una cooperación social, salga de la mejor manera posible, ¿no? Ya estamos viendo en algunos otros países donde la epidemia llegó antes que a México, por lo menos digamos que se extendió de manera mucho más rápida. Hemos visto controles aeroportuarios, hemos visto cancelaciones de aerolíneas, de rutas, de vuelos, hemos visto cierre de comercios, cierre de empresas, de instituciones educativas. ¿Deberíamos estar haciendo eso ya? Algunas sí, algunas no. Realmente lo que se ha probado científicamente es que primero el estar haciendo controles aeroportuarios no disminuye para nada la expansión de una epidemia. El estar cercando geográficamente, pues ya lo vimos, tampoco ha funcionado mucho. Hay muchas de estas cosas que tienen una reacción muy política, ¿no? Y de decir, miren cómo sí estamos haciendo algo. Por otro lado, lo que sí prueba que puede ayudar a tener una mayor contención es a tener una serie de medidas. Por ejemplo, Harvard Business Review publicó hace un par de días un artículo donde dice, bueno, lo que se necesita realmente, y se basan ellos, primero que nada, en tener pruebas adecuadas, o sea, hacer muchas pruebas para saber dónde está el problema. Segundo, tener telemedicina, para que alguien a través de una línea 800 o a través de canales online te diga y te oriente si te tienes que mover o no te tienes que mover a una unidad de salud. Por ejemplo, en Francia ya anunciaron ellos, en caso que te sientas mal, quédate en tu casa, no vayas a ninguna unidad de salud porque las vas a saturar, y mejor llama a este teléfono y alguien va a ir a tu casa a decirte qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, este sería el segundo punto. Y el tercero es tener tratamiento y tener la capacidad instalada para tratamiento. Eso es lo que va a ayudar a una medida de contención. Encima de todo esto, Harvard, por cierto, dice que también se requiere un liderazgo, gente que sepa dónde vamos, que tengas objetivos medidos, que sepas realmente lo que vas a querer y en cuánto tiempo vas a querer tener contenida la situación, ¿no? Justamente ahora que hablas de liderazgo, y esta pregunta es para los dos, sorprende escuchar al subsecretario Hugo López-Gatell hablando de el impacto económico que esto puede tener y por qué no se están tomando ciertas medidas para proteger en cierta manera a la economía. ¿Qué es lo que estamos protegiendo exactamente? Pues sí, el impacto económico va a ser grande, pero ¿qué pesa más? Todavía es difícil hablar de la medición del impacto que esto va a tener porque todavía no
se ha llegado al tope en los contagios, vaya, ni a nivel mundial ni aquí en México, ¿no? Bien, estabas hablando hace un momento de que las pruebas que se han realizado no son suficientes, de que hace falta tener un control en ese sentido mucho mayor. Entonces, es complicado hablar ahorita de que le vaya a pegar a la economía en un punto porcentual o en más o en menos. Pero sí es un hecho de que ya con la cancelación de vuelos, ya con el cerco que están teniendo en otros países, pues obviamente en México, que es un país que depende muchísimo del turismo, pues le va a pegar, ¿no? También en la parte de las cadenas de suministro, sabemos que China se ha convertido en la fábrica mundial. Si bien no te vende muchos productos terminados, te vende productos intermedios, ¿no? O materias primas o productos intermedios para la elaboración final, no sé, de un automóvil, de un refrigerador, de X cantidad de productos. Entonces, ese cierre que están teniendo, por ejemplo, en la ciudad de Wuhan, que fue donde comenzó este virus, pues Wuhan es un centro importantísimo para el comercio dentro de China como hacia afuera, es un centro de negocios importante. Entonces, puede que se dé alguna interrupción en las cadenas de suministro por este cierre que se está dando en China. Y eso también le podría afectar a México, porque también México, si bien no le vende mucho a China, sí le compra una buena cantidad de productos para la elaboración, insisto, de productos finales que también tienen que ver en gran parte con la parte de manufacturas, ¿no? Que México hacia Estados Unidos le vende mucho, pero insisto, son productos que tiene que armar con partes que vienen de otros lugares asiáticos, principalmente en la parte de tecnología. Entonces ahí se va a venir también un impacto y es lo que están viendo los analistas. Incluso hace unos días Bank of America dijo que México iba a estar otra vez en terreno negativo en cuanto al crecimiento se refiere. Recordemos que 2019 crecimos menos 0.1%, entonces ya también el escenario para este año, aunque recién va empezando, no es tan halagüeño como lo esperaría el gobierno y como lo esperaríamos todos, ¿no? Quisiera volver a preguntar sobre las lecciones aprendidas, ¿no? México debería tener cierta experiencia, ¿no? En el control de este tipo de epidemias. ¿Qué deberíamos haber aprendido? ¿Qué hemos aprendido? Y ¿qué no hemos aprendido de lo que ya nos pasó en el pasado? Bueno, primero que nada, y esta es mi posición personal, si una cosa quedó clara en la epidemia de H1N1 en 2009 es que México lo hizo bien. Eso no lo digo yo, eso no lo dice la administración que estaba en ese momento, sino que lo dice la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, la Organización Mundial de la Salud reconoció cómo manejó el asunto México. A muchos puede no haberles gustado, y no puede haberles gustado en ese momento, pero hay que recordar una cosa. En ese momento teníamos nosotros un alcalde de la Ciudad de México que no se hablaba con el gobierno federal y lograron de todos modos coordinarse para sacar esto de la mejor manera posible. Yo no entiendo a las voces que piensan que esto fue mal manejado, que fue una tragedia. Creo que esa parte en donde pudimos tener realmente un adecuado distanciamiento social, en donde la gente comenzó aprender a lavarse las manos, a estornudar dentro del codo, a tener unas mejores medidas de higiene, al tener a médicos preparados desde el primer nivel, creo que eso se aprende muy bien. Lo que lamentablemente no me queda claro que hayamos aprendido, como nos suele suceder, es estar preparados. A estar preparados porque, y yo pongo un ejemplo rapidísimo, ¿no? Todo mundo se admira del hospital que pusieron en 10 días en China. Pero insisto, ese hospital no lo fueron a comprar a la farmacia. Ese hospital ya está desarmado, guardado en unas bodegas donde tienen cientos de hospitales porque ellos están esperando una guerra bacteriológica, nuclear o lo que sea. Ellos lo único que hicieron fue sacar uno de sus hospitales y armarlo como están entrenados para hacerlo en 10 días. Ok, a lo mejor no deberíamos o no podemos tener en México cientos de hospitales portátiles guardados, pero por lo menos deberíamos tener algo de prevención. Deberíamos tener un presupuesto, que no lo vemos en dónde está. Deberíamos tener nuestros equipos médicos de primer contacto y de alto nivel perfectamente blindados, equipados. No debería faltarnos una sola pastilla. Y en este momento, como yo lo veo, es que este problema no es que nos pegue en el mejor momento. Tenemos una crisis económica y tenemos un sistema de salud que se encuentra semidesmantelado. Bueno, pues muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Javier Tello, Pepe Ávila. Pues les agradezco.
No, a ti, a los dos. Y bueno, a ustedes por seguirnos un día más en este programa de expansión por ADN 40. Yo soy Eladio González y los espero todos los lunes y los jueves a las 6:45 de la tarde.